Piénsalo un segundo. Una noche sales al bosque, te muerde una bestia y te conviertes en un monstruo descontrolado. El cliché de Hollywood, ¿verdad? Pues resulta que durante casi 3000 años, el mito del hombre lobo no trataba sobre colmillos ni lunas llenas. Trataba sobre lo asquerosamente fácil que nos resulta a los humanos perder la decencia. Y sobre todo, cómo preferimos culpar a un lobo antes que admitir que somos una especie bastante retorcida. Hoy vamos a hacer un viaje cronológico por la historia literaria de la licantropía. Y prepárate, porque el punto de partida no tiene nada de elegante. Grecia arcaica. Ovidio lo inmortalizó en el libro primero de sus Metamorfosis. El rey Licaón de Arcadia decide poner a prueba la omnisciencia de Zeus. ¿Cómo? Invitándolo a cenar y sirviéndole carne humana cocinada. Sí, un banquete atroz y prohibido en el menú de bienvenida. Zeus, que toleraba muchas cosas, pero jamás un sacrificio humano en su propia mesa, revienta el palacio con rayos y le impone el castigo definitivo. Licaón huye aullando, su ropa se vuelve pelo hirsuto y su rostro se alarga en un hocico sanguinario. La metamorfosis no lo convirtió en una bestia, simplemente sacó a la superficie la porquería moral que ya llevaba dentro. Platón y Pausanias documentaron que de ahí salieron los rituales de las licaeas en el monte Licao. Si en el banquete probabas carne humana mezclada con la ofrenda sagrada, te tocaba pasar 9 años transformado en lobo. Si te aguantabas las ganas de comer carne humana durante ese tiempo, recuperabas tu forma humana. El mito griego no era ficción de sustos, era la línea divisoria que trazó la civilización para erradicar el canibalismo. Roma urbana y la piel nórdica. Pero saltemos al siglo I en Roma con Petronio y su Satiricón. Aquí la cosa se vuelve folclore puro y un poco bizarro. Durante el banquete de Trimalción, un tipo llamado Niceros cuenta que iba caminando de noche por un cementerio con un soldado. De repente, el soldado se desnuda, orina en círculo alrededor de su ropa, que se convierte en piedra al instante, se transforma en lobo y sale corriendo a degollar ovejas en una granja vecina. Un esclavo le clava una lanza en el cuello al animal. Cuando Niceros vuelve a casa, ¿a quién encuentra en cama siendo curado por un médico? Al soldado, con una herida idéntica en el cuello. Petronio nos regaló aquí el tropo clásico de la herida simpática. Lo que le hagas a la bestia se refleja en el cuerpo humano. Sin olvidar el ancla mágica de la ropa. Si tocas las prendas de piedra, el sujeto se queda atrapado en 4 patas para siempre. Ahora, crucemos el mapa hacia el frío norte medieval con la saga Volsunga del siglo XIII. A los nórdicos, el rollo del castigo divino les daba un poco igual. Para ellos, la licantropía era una herramienta bélica. En el capítulo 8, Sigmund y Sifjotli encuentran en una cabaña a 2 príncipes dormidos con pieles de lobo colgadas. Se las ponen y ¡boom! Quedan atrapados en el hammer, la cubierta animal. Adoptan el lenguaje de las bestias y caen en un trance de furia homicida, el famoso Berserkergan, al punto de que Sigmund casi degüella a su propio hijo. Para los escandinavos, la bestia no nacía del alma, era un fetiche externo, un uniforme de guerra que te daba fuerza sobrehumana, pero te apagaba temporalmente la brújula moral. Conveniente para saquear pueblos, supongo. La nobleza del monstruo versus la hoguera inquisitorial. Sin embargo, en el siglo XII, una poetisa llamada María de Francia decidió dinamitar todos estos prejuicios en su lai caballeresco Bisclavret. Bisclavret es un varón bretón, noble y piadoso, que tiene una pequeña pega. 3 días a la semana se transforma en hombre lobo. Su esposa le saca el secreto y aterrada conspira con su amante para robarle la ropa mientras está transformado. Sin ropa, el varón no puede volver a ser humano. Tiempo después, el rey sale de cacería y acorrala al lobo, pero la bestia, en lugar de morderle la yugular, se arrodilla y le besa el pie con cortesía cortesana. El rey, fascinado por los modales del animal, se lo lleva al palacio. El desenlace, el lobo solo ataca al amante traidor y le arranca la nariz a su exesposa. La corte aplaude la venganza como un acto de pura justicia. María de Francia nos dejó una lección brutal. La verdadera monstruosidad no estaba en el cuerpo deforme de la bestia, sino en la traición y la hipocresía de la corte feudal. Lamentablemente, esa empatía medieval duró poco. Entre los siglos XV y XVII llegó la histeria inquisitorial y el asunto se puso muy feo. La licantropía pasó de los poemas a los tribunales penales. Jueces como Henri Boguet, en su trabajo Discurso execrable de los hechiceros, procesaron a familias enteras, como los Grandilón, en 1598, acusándolos de hacer pactos con el demonio y andar a 4 patas devorando niños. La teología oficial de Santo Tomás y San Agustín decía que el diablo no podía
podía alterar la materia de Dios, por ende, la transformación física era imposible. La solución jurídica: dijeron que el diablo creaba una ilusión óptica, una fascinación, o los envolvía en un cuerpo aéreo, pero como los crímenes y las muertes eran reales, los quemaban vivos en la hoguera de todos modos. No fue hasta 1603, con el caso del joven mendigo Jean Grenier en Burdeos, que la ley empezó a despertar. El tribunal determinó que el chico no era un siervo de Satanás, sino una víctima de melancolía licantrópica, desnutrición extrema y delirio psiquiátrico. La licantropía dejaba de ser brujería para convertirse en asunto médico. El terror gótico y el miedo a la evolución. Llegamos al siglo XIX y la revolución industrial lo cambió todo. Las ciudades se llenaron de humo, fábricas y hacinamiento. Surge el terror ecogótico. El bosque primitivo se convierte en el lugar de donde brota la pesadilla para castigar la soberbia moderna. La literatura periódica victoriana fijó los tropos que hoy todos conocemos. 1839, Frederick Marryat publica The White Wolf of the Heart Mountains, introduciendo a la mujer loba seductora que se infiltra en el hogar para destruir a la familia, idea que Clemens Hausmann puliría en 1890 con The Werewolf. En 1846, George Reynolds lanza el folletín Wagner de Werewolf, donde el protagonista pacta con el diablo para recuperar su juventud a cambio de transformarse puntualmente el último día de cada mes, fijando la medianoche como la hora límite del poder de la bestia. Pero el verdadero golpe a la psique decimonónica lo dieron Darwin y las teorías del atavismo criminal del hombroso. Si descendíamos de los animales, significaba que podíamos involucionar. La idea de que debajo del traje victoriano y los modales refinados latía un depredador salvaje listo para despertar inspiró obras maestras de la dualidad, como El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde de Stevenson, o La marca de la bestia de Kipling. El hombre lobo ya no era magia, era biología fuera de control. La obra maestra moderna, El hombre lobo de París. Todo este recorrido culmina en 1933, con la que se consideró la cima absoluta del género, The Werewolf of Paris, de Guy Endore. Si Drácula de Bram Stoker definió el vampirismo moderno, la novela de Endore es el texto definitivo sobre el hombre lobo. La historia sigue a Bertrand Caillet, un joven marcado desde su nacimiento, ya que fue fruto del abuso de un sacerdote a una sirvienta en Nochebuena. Sufre pesadillas eróticas y sangrientas que detonan su licantropía. Su tío adoptivo intenta contenerlo dándole carne cruda, pero el impulso es incontenible. Endore hace algo brillante. Cruza el psicoanálisis de Freud con la crítica sociopolítica. La transformación de Bertrand es la liberación total del ello, la fusión destructiva de eros y tánatos, es decir, sexo y violencia reprimida. Pero el golpe maestro de la novela está en su contexto histórico. La guerra franco-prusiana de 1870 y la Comuna de París de 1871. Endore pone cara a cara los crímenes de Bertrand con las acciones del Estado. Bertrand mata a unas pocas personas impulsado por una patología atávica e incontrolable que le destroza el alma de culpa al despertar. Mientras tanto, los generales y políticos fusilan sumariamente a decenas de miles de ciudadanos en las calles de París, utilizando artillería pesada en nombre del orden social. La pregunta de Endore es demoledora. ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿El pobre enfermo que desgarra una garganta en la oscuridad? ¿O los hombres de traje y uniforme que aniquilan poblaciones enteras de manera fría, calculada y legal? Al final, Bertrand muere encerrado en un manicomio como una aberración biológica, mientras que los carniceros de la comuna reciben medallas en el pecho. Cuando miras el mapa completo, desde el castigo a Licaón para prohibir el canibalismo pasando por el noble Visclavret y los delirios de la Inquisición hasta la crítica política de Guy Endore, te das cuenta de que el hombre lobo nunca fue una simple criatura de terror. Ha sido el espejo en el que nuestra cultura examina lo frágil que es el barniz civilizado. Nos aterra la idea de que la bestia tome el control, pero la historia nos demuestra una y otra vez que la violencia más sanguinaria no necesita colmillos ni noches de luna llena, solo necesita excusas humanas. ¿Conocías la novela de Guy Endore? ¿O creías que los hombres lobo eran solo cosa de películas de serie B? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale un buen like. Y si te sirvió este desglose, suscríbete para más arqueología literaria sin filtros. Nos vemos en la próxima.